Quisiera, enmarcándolo en tres momentos, pues tratar de hablar de lo que es una revista centenaria y además una revista singular. Un compañero mío, Manuel Revuelta, un buen historiador, habla de que se puede seguir la historia de la evolución de la Iglesia española en los últimos años a través de un paradigma que hablaría en un primer lugar de razón y fe, en un segundo lugar de fe y cultura y en un tercer momento de fe y justicia. Y de esa manera marca pues, un avance de lo que han sido las relaciones entre la fe en general, la Iglesia Católica en particular, y la sociedad española en los últimos 100 años. Para los judeos cristianos, la revista Razón y Fe nace en un momento determinado en el que hay una ruptura fuerte, una primera ruptura fuerte con la sociedad, una sociedad que había rechazado en general a la Iglesia y que había rechazado en particular a la Compañía de Jesús, poniéndonos pues, varias veces en el exilio. Cuando se funda, por ejemplo, el Colegio de San José, es un momento en el que se están, hace ya pues, 128 años, es un momento en el que la compañía se está tratando de afianzar en España, está tratando de fundar pues, una serie de obras y, curiosamente, una de las cosas que quiere fundar en ese momento es precisamente una revista que, al estilo de la Civiltà Católica, al estilo de Tude en Francia, al estilo de Stimmen der Zeit en Alemania y otras muchas revistas que circulaban en ese momento por toda Europa, dijera una palabra a la cultura, en este caso en lengua española y por lo tanto con una dimensión siempre hacia América Latina, que ha sido pues, una de las dimensiones que siempre se han cultivado. Han inspirado también. De tal manera que nos encontramos con la primera obra interprovincial de los jesuitas en España. Los jesuitas, como la mayoría de las congregaciones religiosas, de las órdenes religiosas, estamos divididos ordinariamente por provincias, provincias que tienen una dimensión o una extensión de tipo geográfico. Y entonces nos encontramos con que cuando se funda la revista Razón y Fe, hay 4 provincias jesuíticas en España, y es una revista interprovincial, lo cual ya supone pues, que la pone fuera de los alcances ordinarios de la compañía. Y así ha vivido hasta la actualidad. En este momento resulta que estamos en el proceso contrario, estamos en un proceso de reunificación y en ese sentido pues, existe un provincial de España que todavía no tiene muchos contenidos como tal, salvo de coordinar la labor de las otras provincias, pero tiene como una obra específica la revista esta Razón y Fe. Entonces, pues, eso va a marcar toda la historia de la revista. Y va a marcar toda la historia de la revista porque es, por decirlo de alguna manera, un modo de estar presente en la sociedad querido y pretendido, pero por otra parte no es un modo habitual. Es decir, Razón y Fe nunca es la revista de una universidad, ni la revista de una provincia, ni la revista de una editorial, sino que es una revista de todas las provincias de España y, por lo tanto, durante mucho tiempo de ninguna, y que además no se especializa, sino que pretende ser siempre una revista de tipo general. Y es que de Razón y Fe han salido hasta 9 revistas distintas especializadas, porque es muy difícil que un colegio de personas pues no llegue en un momento a agrupar a un grupo determinado que quiera sacar una producción más específica. Una de las insistencias también iniciales y que se ha pretendido mantener a lo largo del tiempo es el que fuera una revista de divulgación alta, pero de divulgación. De tal manera que cualquier persona de una cultura media, alta, hablamos de una cultura básicamente relacionada con la universidad o cercana a la universidad, fuera capaz de entender cualquiera de los términos que escriben otras personas en otras áreas diferentes a la propia. Yo creo que la revista Razón y Fe, donde yo me encontré con ella precisamente aquí en Valladolid durante mis estudios de filosofía, representa algo muy importante para el momento social y cultural que estamos en España. Representa sobre todo el ser un ámbito de encuentro.
Vivimos un momento en nuestra sociedad en donde nos sobra polarización y nos faltan puntos de encuentro y nos falta sobre todo destacar aquellas cosas que nos unen, siendo conscientes también de las cosas que nos separan, porque para dialogar tenemos que saber también dónde estamos cada uno de nosotros. Y creo que la revista Razón y Fe aporta una visión de lo religioso muy necesario también en nuestro momento social, y es el entender lo religioso como un fenómeno humano y como un fenómeno cultural, y que más allá, como digo, de las creencias que podamos tener cada uno, que intentemos, quienes creemos, liberarnos de esa tendencia a veces a la apología fácil y agresiva y reconocer que solamente, al menos desde la postura y desde la experiencia cristiana, solamente se puede creer en Dios desde la libertad y, por consiguiente, que una sociedad en libertad, una sociedad pluralista, un Estado también aconfesional, porque eso es un valor y un valor religioso, es algo a defender, a sostener y a apoyar también por parte de la Iglesia y por parte de los creyentes. En este caso, pues bien, este intento de diálogo ha sido permanente y ha sido permanente en nuestra cultura. Naturalmente, yo entiendo nuestra cultura desde los griegos, desde los romanos, la cultura grecolatina, a la que tuvo que recurrir el cristianismo como vehículo de expresión, como palabra necesaria para poder comunicarse con esos mundos nuevos. Y es allí donde surge la primera ocasión, las primeras circunstancias del diálogo entre la fe y la razón en aquel encuentro del cristianismo con el mundo ya no judío, sino con el mundo occidental. Razón y Fe, ya lo ha dicho su director, nacida con ese signo de modernidad, de revista cultural católica, de plataforma de escritores también de la Compañía de Jesús, pero nacida en aquel septiembre de 1901, que ha estado apareciendo mes tras mes y se necesita, díganme qué revistas centenarias hay por ahí, con esta regularidad y con esta fidelidad hasta ahora mismo. Bueno, tuvo una interrupción breve, además siempre desde septiembre de 1936 a septiembre de 1937. Ese año es el único, por razones más que comprensibles, en el que no pudo aparecer. Pues bien, es una especie de escaparate de las preocupaciones culturales vistas no solo desde los jesuitas, que era más universal, sino sobre todo desde España. Pues yo creo que el estar 108 años presente en la cultura española pues hace que sobre todo pues para determinados momentos de la cultura española pues sea una fuente muy importante de investigación adicional. Es decir, que tenemos una fuente de conocimiento de la cultura española, de la historia española, de la literatura española, de la educación, como les dije al principio, que fue por donde empecé yo, pues muy importante, y pues ahí yo me imagino pues que por ese camino pues tendrá en el futuro pues una proyección que sin abandonar pues la actualidad también mire hacia el pasado. Muchas gracias. Pues yo les animo a todos ustedes a que lean y que además lean todo tipo de literatura y que, ¿por qué no?, que guarden un espacio también para la literatura que tiene que ver pues con ese gran misterio de Dios que precisamente pues está en la palabra escrita. La religión cristiana es una de las 3 religiones del libro. Y entonces el acercarse al libro pues es ya de por sí, entiendo yo, pues un acto casi religioso. La inspiración está ahí y la inspiración se aprende pues a base de leer todo tipo de cuestiones. No vamos a entrar ahora en esos títulos también de los que sí que entró Razón y Fe en un momento determinado, acerca de las lecturas buenas y malas, ¿no? En este momento yo creo que merecería la pena entrar en la lectura y animarse a la lectura y animarse a cualquier tipo de lectura, porque me parece que eso nos hace más razonables, nos hace más cercanos y nos lleva pues a mediatizar y a vivir mundos pues que no podemos vivir de otra manera. La religión aporta a la literatura, que el lenguaje es una ventana